Amigos, tengo el gusto de dar la bienvenida en Tu Salud Informa a la doctora Yadira Flores. Ella es neuróloga y está especializada en el área de la migraña. Y por eso precisamente la tenemos hoy en el programa porque queremos tratar este tema. Doctora Flores, bienvenida a Tu Salud Informa. ¿Cómo está? Hola, gracias por tenerme en su programa. Espero que estén bien, ¿verdad? Y saludos a todos los que nos escuchan y nos ven. Un saludo para usted también. Bueno, doctora, yo tengo entendido que uno de los motivos más frecuentes de consulta, yo diría que en general son los dolores de cabeza. Correcto. Como dice por ahí coloquialmente, es un dolor de cabeza, el dolor de cabeza. Exactamente. Puede afectar mucho la vida y la funcionalidad de las personas, ¿no? Entonces, hay diferentes causas de dolor de cabeza. Yo no sé si usted podría hablarnos un poco en general. Y entonces yo no sé con cuánta frecuencia dentro de ese margen de dolores de cabeza, las causas, la migraña, o cuán frecuente es dentro de las causas de dolor de cabeza. Como tú bien dijiste, es una consulta, ¿verdad? Y una queja que casi todos los doctores de medicina primaria, medicina interna, neurólogos, ¿verdad?, van a tener una mayoría de pacientes que tienen esta queja principal. Y es que los dolores de cabeza, ¿verdad?, global, son bien comunes. Y dentro de los dolores de cabeza hay diferentes, ¿verdad?, tipos o hay diferentes diagnósticos, ¿verdad?, de dolor de cabeza. Así que yo siempre digo, no todos los dolores de cabeza son iguales. Y no todos, al no ser iguales, no se tratan igual, ¿verdad? Y en su ¿verdad?, parte de la etiología del dolor de cabeza y parte de lo que hacemos, ¿verdad?, en la oficina es buscar la causa. Entonces tenemos dolores de cabeza que probablemente en algún momento todos nos ha dado algún tipo de, ¿verdad?, de tensión, de que no comí, estuve todo el día en la computadora y después tengo dolor de cabeza, o estuve bajo sol mucho tiempo y me dio dolor de cabeza, o tengo la presión alta, y todos esos son dolores de cabeza que son, ¿verdad?, bastante comunes, pero hay unos ciertos tipos de dolores de cabeza que son bien incapacitantes, y entre ellos el más común es la migraña. Y a veces la gente piensa que es un dolor de cabeza más, ¿verdad?, que pues, me tomo una Tylenol y me resuelve, pero la realidad es que la migraña es mucho más complicado de eso y causa, ¿verdad?, una discapacidad bastante fuerte en el paciente. Así que no solamente es tener el dolor de cabeza, que puede ser incapacitante, ¿verdad?, desde que comenzó hasta que termina, pero también la frecuencia de que si me da diario, si me da mensual, si me da semanal, y eso afecta mucho la vida del paciente. Aparte de la migraña hay otros tipos de dolor de cabeza diferentes. El otro más común es el dolor tipo tensional, que también puede ser bastante discapacitante, y hay muchos otros tipos de dolor de cabeza un poco menos frecuentes, pero que también pueden ser igual de dolorosos, igual de incapacitantes, y a veces hasta un poquito más difícil para el paciente, porque al no ser tan comunes, pues muchos de los médicos primarios, ¿verdad?, y hasta neurólogos, pues los pueden, ¿verdad?, mal diagnosticar hasta que entonces no es que llega un especialista de dolor de cabeza, pues que se hace el diagnóstico correcto con el tratamiento correcto. Doctora, pensando un poco en prevalencia, ¿cuán frecuente se sabe más o menos? ¿Tenemos alguna idea? Mira, ¿Cuán frecuentemente se da la migraña? Más o menos, ¿verdad?, las gráficas en Estados Unidos es de por lo menos de 10 personas, si tomo 10 personas, ¿verdad?, un grupo de 10 personas, por lo menos de 7 a 8 personas van a tener, ¿verdad?, algún tipo de dolor de cabeza. Así que es algo bastante común. Y de eso, ¿verdad?, pues uno va distinguiendo qué tipo de dolor de cabeza es, si es ya más migrañoso, ¿verdad?, o es otro tipo de dolor de cabeza primario. Así que sí, es bien común. Bien común, exacto. Ahora, doctora, centrándonos específicamente en la migraña, ¿cómo podemos diferenciar, quizás como una guía o en general, cómo podemos diferenciar el dolor migrañoso de otros tipos de dolor de cabeza? Esa es muy buena pregunta y es algo que siempre, ¿verdad?, estamos buscando que los pacientes se orienten para que identifiquen su dolor, ¿verdad?, o que es algo más allá de un simple dolor de cabeza normal. Y, por ejemplo, un paciente de migraña, aparte del dolor incapacitante que va a tener, usualmente el dolor de cabeza va a ser en un solo lado. O sea, que no es que me duela toda la cabeza, sino que se concentra en un solo lado de la cabeza. Asociado a eso van a tener sensitividad a la luz, sensitividad a los sonidos, o sea, que no pueden tolerar luces brillantes, sonidos bien fuertes tampoco les va a incomodar, inclusive les va a aumentar la intensidad del dolor de cabeza. Puede estar asociado a náuseas también y vómitos. Y hay unos pacientes con migraña que tienen unos síntomas neurológicos, lo que a mí me llama transitorios, porque una vez se acaba el dolor de cabeza van a mejorar y todo vuelve a la normalidad, y pueden tener pérdida de visión. Hay veces que ven lo que yo siempre le digo, las estrellitas, ¿verdad?, en la visión de auras.
Hay pacientes que tienen adormecimiento en un lado del cuerpo o debilidad con el dolor de cabeza. Hay gente que le da vértigo también asociado al dolor de cabeza. Así que siempre yo digo que una migraña es un dolor de cabeza incapacitante, que uno tiene que dejar lo que está haciendo para, ¿verdad? Porque no es funcional, asociado a sensitividad a la luz o los sonidos, náusea o algún otro, ¿verdad?, síntomas que ya había mencionado anteriormente. Doctora, vamos a decir, hay una trayectoria que se esperaría, es decir, cómo comienzan los síntomas, van empeorando las crisis. Cuando hablamos de crisis, que creo que con la migraña suele ocurrir, la gente dice, bueno, cada tanto tiempo hay una periodicidad en que me dé el dolor. ¿Cómo comienzan y cuál es la evolución que regularmente tienen? Pues mira, lo normal es que, por ejemplo, si empieza el paciente con un dolor de cabeza, me dura 4 horas, se me fue solito, me tomó una Panadol Tylenol y se me fue. Y entonces el dolor de cabeza, pues a lo mejor no regresa por mucho tiempo o por varios de meses, pues se siente bien. Y entonces, paulatinamente, el dolor de cabeza va a ir aumentando. En vez de que sea una vez al año, pues ya son 2, son 3, o es mensual, ¿verdad? Y va aumentando la frecuencia cada vez aún más. Y eso lo hace mucho el dolor de cabeza tipo migrañoso, que a medida que va pasando el tiempo y los meses va aumentando en la frecuencia. Y entonces ahí sí es algo, ¿verdad?, que hay que tener en cuenta y estar pendiente, porque sí, eso tiene un tratamiento para evitar que llegue el momento de que el paciente tenga migrañas todos los días, por ejemplo. Terrible. ¿Hay una edad más frecuente, doctora, que se presenta la migraña? Por ejemplo, las primeras apariciones de los síntomas de migraña. Sí, de hecho es muy común y más común en las mujeres que los hombres, así que se ve esa disparidad en género de que de 3 mujeres, pues, un hombre va a tener migraña, por ejemplo, ¿verdad? De 3-1 ese ratio de la incidencia de las migrañas. Así que es más común en las mujeres. Usualmente dentro de la edad de los 20 a los 30 años es cuando más común se ve. Y es una edad que yo digo que es bien importante porque son pacientes saludables, productivos, que están estudiando, ¿verdad?, que están trabajando, que están en su pico con su familia. Y esto les afecta mucho su calidad de vida, ¿verdad? Y su calidad y relación con su familia, ¿verdad? Y otras personas. Así que usualmente esa es la pico que yo veo de los 20 a los 30 años que se ve más común. No significa que no pueda causar, ¿verdad?, no se pueda verse antes de eso o después, pero usualmente esa es la edad. Doctora, aquello de que en la medida que va pasando el tiempo, si alguien, por ejemplo, a los 20 años comenzó con síntomas de migraña, a los 50 podrían disminuir y podría incluso desaparecer, ¿eso es correcto? Bueno, depende del paciente, yo siempre digo. Es un mito. Exacto, yo siempre digo, la migraña es como una montaña rusa, tiene sus altas y sus bajas. Hay las altas, ¿verdad?, que nos sentimos súper bien, pueden durar años, y después las bajas también pueden durar meses a años. Hay un mito que dice que especialmente en las mujeres, ¿verdad?, porque la migraña tiende a ser más frecuente en las mujeres por los cambios hormonales que siempre nosotros tenemos todos los meses. Entonces esos cambios hormonales precipitan los ataques de migraña. Entonces, ¿qué pasa? Que se venía la ideología o la idea, y no es del todo incorrecta, que a medida que la mujer va entrando en la menopausia, ¿verdad?, van estabilizándose esas hormonas, bajan, ¿verdad?, un poquito, y entonces las migrañas se van. Y sí, ¿verdad?, en muchos de los pacientes, a medida que van pasando los años, se sienten mejor. Pero yo nunca digo que eso es 100% la regla, porque hay pacientes que me ocurre lo contrario, que pues las migrañas van aumentando y entonces en vez de ver una mejoría con el pasar de los años, van siguiendo aumentando en frecuencia y se me van convirtiendo de una migraña simple, ¿verdad?, lo que se llama episódica, que es menos de 15 ataques al mes, a más de 15 ataques al mes, que ya sería una migraña crónica. Así que no es del todo cierto de que mientras, ¿verdad?, si empiezo a los 20, mientras más yo vaya, ¿verdad?, aumentando en edad y creciendo, se me van a ir por completo. Ok, o sea que descartamos eso por ahora y entonces significa que hay que hacer algo, no hay solamente que esperar que el tiempo pase, hay que hacer algo. Entonces hablemos un poco del tratamiento, doctora. ¿Cuál es el tratamiento en este momento que ha demostrado efectividad para migraña? Mira, ahora mismo yo siempre digo que es el mejor momento para un paciente de migraña porque hay tantas y tantas cosas nuevas que podemos ofrecerle, a diferencia de 5 a 10 años atrás, que no había la cantidad de medicamentos que hay ahora. Así que yo siempre, para mí lo más importante es saber cuánto le está afectando el dolor de cabeza y cuán frecuente es. Y ahí yo me baso en mi tratamiento.
Porque si es un dolor de cabeza incapacitante, ¿verdad? Y estoy perdiendo días de trabajo, ya no, ¿verdad? No puedo seguir así, mi trabajo queda en riesgo, pues yo soy un poco más agresiva, ¿verdad? En ayudar a ese paciente a tomar el control de su migraña lo más rápido posible. Así que el tratamiento de migraña yo siempre lo divido en dos, en que tú vas a tomar cuando tienes el dolor de cabeza para que se me quite lo más rápido posible y yo pueda, ¿verdad?, seguir con mi vida lo más normal posible. Y si tengo muchos dolores de cabeza incapacitantes, por decirlo 1 a 2 semanales de que estoy faltando al trabajo, no puedo hacer funcionar mi casa con mi familia, pues ya para mí eso es algo de indicar de que necesitamos un tratamiento diario para prevenir que esos dolores de cabeza ocurran. Así que son los dos, lo que yo uso para abordar el dolor, para sentirme mejor, y lo que voy a usar para prevenir que me ocurran los dolores de cabeza. Así que dentro de las dos ramas de tratamiento hay un montón de medicamentos, muchos, ¿verdad?, que llevan un par de añitos, otros que son bastante nuevos y también es igual de efectivos de que los viejos, hasta a veces un poquito más porque son más tolerables. Así que, por ejemplo, de qué vas a hacer cuando tienes el dolor de cabeza, lo que se llama el tratamiento abortivo, empieza en lo que es lo más común, ¿verdad?, el acetaminofén, el ibuprofén, el antiinflamatorios no esteroidales, por llamarle grupo de la familia. Si eso no funciona, ¿verdad?, la mayoría de los pacientes lo van a haber tratado porque eso está disponible, ¿verdad?, en la farmacia sin receta. Y ya si eso no funciona, pues vamos un poquito más a algo más específico para tratar la migraña, como se llama una clase de medicamentos específicos para la migraña, que son los triptanos. Y ahí le podemos complementar al paciente, si tiene náusea, ¿verdad?, pues darle algo para la náusea también. Entonces, ya cuando está entrando de que el dolor de cabeza es muy frecuente y yo lo que quiero es evitar que me den ataques, de que, por ejemplo, si el paciente me dice, yo tengo 10 ataques de migraña al mes, ¿verdad?, yo no puedo faltar 10 veces a mi trabajo porque la realidad es que no se puede en estos días. Pues yo lo que quiero es empezar a ese paciente en sí darle algo de que tenga para abordar su dolor y volver a su trabajo, a su vida lo más rápido posible, pero darle algún medicamento también que disminuya esa cantidad, que si de 10 días al mes, pues me diga, mira, pues ya tengo 5, ya tengo 2, o ya me da 1 o ninguno, ¿verdad? Y eso es lo que queremos, ¿verdad? Aumentar, es que sean los días con dolor de cabeza lo menos posible. Claro, claro. Entonces, de esa clase hay un montón, ¿verdad? Hay orales, hay inyectables, y ahí yo siempre digo la forma alternativa de ahí, ¿verdad? Equipos electrónicos que ayudan, ¿verdad?, neuromoduladores es la mejor palabra, para ayudar a prevenir el dolor de cabeza. Inclusive hasta vitaminas hay que también han tenido estudios que también ayudan para disminuir la frecuencia del dolor. Así que yo siempre digo, hay de todo para todos. Correcto. Lo que hay es que estar en buenas manos especializadas. Y sobre todo, doctora, que este tipo de información es muy importante para orientar a las personas, porque deben tener, reconocer de alguna forma que pueden haber síntomas, que no es un dolor de cabeza común, sino es algo que podría ameritar una evaluación más completa y sobre todo, por supuesto, un tratamiento más especializado. Claro. Doctora Yadira Flores, neuróloga, muchas gracias por haber estado con nosotros y esperemos tenerla en una próxima ocasión. Gracias. Claro, y disponible para todo lo que necesiten. Muchísimas gracias, doctora. Hasta una próxima ocasión.